¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues resulta que hoy salimos a pasear. Esta vez nos vamos a San Antonio, Texas. Nunca he estado por allá. Parece que hay un par de cosas allá padres que ver. Así es de que ya se las voy mostrando. Pero todo parece que va a ser una salita así como bien interesante. Quédense conectados. Finalmente hemos llegado a San Antonio, Texas. Después de que se nos retrasó el vuelo. Solamente fue una hora y pasadito. Pero bueno, ya llegamos a Texas. Son las 12 de la medianoche. Vamos a descansar porque mañana va a ser un día bien a todo dar. Ya se lo voy mostrando, Tienen que quedarse conectados para darse cuenta de cómo está el movimiento aquí, Pero esto es San Antonio, Texas. Vámonos. Comentario. Nomás para que sepan, acabamos de salir fuera de lo que es el aeropuerto. Cruzamos las puertas y se siente como si entramos al puritito, no quiero decir infierno, ¿verdad? Pero entramos a un horno bien bueno. Es la medianoche, son las 12 de la medianoche y está súper caliente. Vamos a ver qué tal nos va mañana en la mañana. Ya amaneció aquí en San Antonio. Son las 10 de la mañana y nos estamos preparando para irnos de paseo. Pero bueno, vamos comenzando el día y está súper caliente. Bueno, no tanto. Ahorita está creo que como a 75. Son las 10 de la mañana. Así es de que está un poquito nublado. Eso está ayudando a que no esté tan caliente. Pero el día va a estar padre. Ahorita nos vamos a ir a desayunar y de ahí pues a ver qué sale. Ahí les puedo mostrar, ¿sale? Esto es la panadería. Tienen pan y desayunos. Déjame y les presento aquí. Aquí estamos en Texas. Es un pueblito que se llama Green. Tiene un río que puedes rentar. ¿Puedes rentar las cámaras? Ahí se me mueve mucho. Puedes rentar las cámaras esas y echar el brinco al agua. ¿Qué les parece la idea? Se ve interesante, ¿no? Vamos a ver si nos animamos a echar el brinco para allá. Si nos animamos, ahí les enseño. Y si no, pues no se los enseñaré. Bueno, estoy tratando de encontrar toallas porque no vinimos preparados. Para meternos al agua hay que mojarse y luego hay que secarse. No tenemos toallas, voy a ver si encuentro aquí toallas. Si encuentro toallas que vendan o que renten, entonces sí nos vamos a meter al río. El río ese te lleva más o menos como 1 o 2 millas. Te subes a tu cámara de carro flotante y te vas abajo al río y ya llegas allá 1 o 2 millas. Donde llegas, para regresarte te vienes en un shuttle, te traen en un bus, te regresan otra vez aquí mismo. Bueno, vamos a ver si hay suerte con las toallas. Sí. Bueno, un poquito de explicación. Te metes aquí, agarras todo el camino para allá. Hay varias salidas. La primera está más o menos a 1 milla de distancia. Te sales por allá, ya ellos te sales, te subes a un bus y te traen de regreso aquí a esta locación. Esa es la primera salida. Hay varias salidas. Son varias millas las que son de río así. Pero mira, para venirte a relajar, te traes tus cervecitas, te puedes poner una buena, ¿cómo le diremos? Borrachera o peda, para que se oiga más padre. Y te la pasas divertido, se vienen en grupos como ellos y padre.
Ok, aquí en el río también te dan chances de colgarte de la cuerda y echar el brinco. Mira, esos chavitos allá. A ver si puedo hacer el zoom. Ahí está, ya ves. Y se puede, ¿por qué? Porque es un río. Está padre, ¿no? Vamos a ver esta parte del río cuando va entrando al agua. Vamos a ver. Voy de este lado. No sé qué más. ¿Qué tal? Mira, aquí sí se antoja como para meterte ahí a echar el brinco, ¿Qué les parece? Y esto, mira, ¿qué tal? ¿Qué les parece aquí este pedacito del río? Está padre, ¿no? Este lugar está, de cuenta, está más o menos como una hora, de San Antonio, Texas. Está este lugar que se llama Green, o es el Green River. Está padre. O sea, este es el bus que te trae de regreso. De una vez que sales del río, metes tu llanta ahí y todo, te subes y te traen aquí de regreso. Así es de que está padre. Calor está tremendo. Llegamos aquí a agarrar un raspadito, porque con este calor a mí me parece que va a estar bien bueno. Sí, él lo está preparando y segurito que lo va a dejar, pero bien fresco, segurito. Bueno, vamos a entrar aquí al Swami de Green. Bueno, vamos a visitar este lugarcito muy peculiar, si le queremos llamar así, donde venden artesanías, ropa, no sé qué más tengan aquí, pero ahorita les voy mostrando. Pero se ve muy padre. Es muy padre, comida también hay, antojitos, no sé si serán mexicanos, pero esto es Greenie, aquí una horita fuera de San Antonio, Texas. O sea que después de comer sales por este lugar, pero está padre allá adentro. Tienen un área así como muy campera. Puede estar comiendo así pues fuera, no en el campo. Parece un restaurante campestre, pero está padre. Creo que si vienen aquí a este pueblo que se llama Greenie, creo que es uno de los lugares más iconos de aquí de este pueblo, que es el Grist Mill Restaurant, muy conocido aquí porque toda la gente habla de él. Pero vaya, todo padre. Mira, una casita enterrada en el patio, y esto es en la
En el Green Mansion Inn. Vaya. 94. Esto es calor. How you like that? You gon' like that? Da 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 da. You like that? How you like that? Da da da. Esto es lo que es aquí en el centro de San Antonio, Texas. Lo que le llaman el Riverwalk. Así es de que está padre. Está padre. Andamos buscando ahorita dónde cenar. Hey, it's me. Esto es el Riverwalk aquí en San Antonio, Texas. Ahí es donde me quiero subir. Vamos a buscar dónde encontramos la base. Darnos una paseadita padre. Está padre. Dicen que son como 2 o 3 millas aquí, a un lado del río, para dar una caminadita. Todo aquí parece que hay restaurantes, hay barras. Ahí va otro bote. Sí, definitivamente tenemos que darnos una paseadita ahí. Bueno, si quieres subirte al bote, al boat, aquí es una de las estaciones y aquí está la fila, mira. Y corre y sigue hasta allá la fila. Pero bueno, caben muchos en cada bote, así es de que la fila no creo que dure tanto, pero sí está súper larga, Pues nos llevan a nuestra mesa para cenar. Escogimos una mesa aquí afuera, así es de que vamos a sentarnos. Se alcanzan a mirar. También tienen patitos. ¿Cómo no? Mira. Vienen los patitos a acompañarnos a cenar. The bridge looks really nice. Pues es hora de desayunar. Venimos a este lugar que se llama La Panadería. Aquí vinimos ayer también y está bueno, tienen muchas opciones buenas.
Así que hoy de nuevo vamos a venir a otra locación diferente, pero vamos a comer otra vez donde mismo. Hay un par de opciones que queríamos probar y no pudimos probar ayer, pero hoy va a ser el día. Esto es en San Antonio, La Perla, así es como se llama esta área. Y hay tiendas, hay restaurantes. Vamos a ver qué más encontramos allá. Aquí les voy mostrando, Bueno, pues hemos llegado a lo que le llaman La Perla o The Pearl. Un centro comercial aquí al aire libre. Vamos apenas llegando, vamos a ver qué es lo que tienen, pero tienen unas tienditas así como muy padres, muy peculiares. Vendime aquí en la calle, no sé qué más, pero ahí les voy enseñando. A lo que he visto, la verdad que es un lugar así como bien llamativo, así es de que está padre. Lo único de que no me gusta tanto es de que está un calorón, pero no digo que insoportable, porque hay mucha gente en la calle y aquí ando también en la calle, no en el Argüende, pero está caliente, bien caliente. Yo creo que ahorita estar más o menos unos 90 grados centígrados y apenas son como creo que las 11:30 de la mañana, así es de que se va a poner calientito, pero bueno, les voy mostrando, ¿va? Si te da calor y calificas con la edad, puedes meterte ahí, echarte un chapuzón. Bueno, como ya nos pusimos un poquito de bloqueador del sol, vámonos al sol. Está, sin mentirles, 91 grados centígrados, 94 grados centígrados. Eso es mucho para alguien que no esté impuesto al sol. Así es de que estamos un poquito descansando aquí en la sombrita, pero vamos al sol. Les muestro para dónde vamos. Vamos a echar la carrera para ese rumbo y lo que nos falta para allá. Hay varias cosillas que hacer. Esto es lo que le llaman La Perla o The Pearl aquí en San Antonio, Texas. Vámonos pues. Aquí es la sección de comidas, como le llaman aquí, el food court. Si quieren comer algo, aquí está. Parece que hay, bueno, no he entrado para allá, vamos a ver si ahorita entramos a ver qué es lo que tienen acá. Pero mientras tanto, mira, a echarnos un chapucito aquí en el agua. Bueno, pues ahora después, ahí está caliente. Después de la caminata por aquel centro comercial Pearl o La Perla, venimos a, les muestro,
allá arriba. Vamos a subir a la torre. Vamos a ver qué tal tiene la vista de aquí de la ciudad de San Antonio, Texas. Vamos y les muestro, pero no parece que va a estar padre. De repente ya estando allá nos da hambre y hay restaurante también allá arriba. Entonces de repente nos da hambre y entramos a comer. Aunque hace un par de horitas que desayunamos, pero vamos viendo. Les sigo mostrando. Esto es la Torre de las Américas. Y vamos para allá. ¿Qué les parecen las fuentecitas aquí? Esto es el área de la Torre de las Américas, aquí en San Antonio, Texas. Está padre para descansar, fuentecito. Está padre toda esta área, Creí que era más pequeña, o creí que solamente era la torre lo que vi aquí, pero hay un parquecito para allá para una buena caminadita. Creo que primero vamos a subir a la torre. Está altita. Vamos a subir a ver qué se ve de allá arriba y luego damos una caminadita por aquí abajo. Ya estamos listos para subir a la torre. Va a ser padre, va a ser divertida. A ver cómo nos va en el elevador, porque normalmente a estas alturas el elevador sube en chinga, sube rápido y a veces marea. Pero hay algo que les quiero decir, es bien importante. Si les gusta estos lugarcitos que les voy enseñando, para que yo pueda seguir mostrando partes así, padres, sencillas, accesibles, tienen que suscribirse a mi canal. Tienen que poner like a lo que miran y activar su campanita, porque de esta forma se dan cuenta cada que subo un video. No es que subo videos todos los días, ¿no? Por eso es importante activar su campanita para que se den cuenta cuando hay video nuevo. Esto me ayuda a ponerle más empeño y enseñarle más cosas de estos lugares que de repente no conocemos, y así fácilmente conocen el acceso a estos lugares. Fair, Tower of the Americas stands 750 feet above the sprawling Alamo City below. If you were to take the stairs up, it might take you a while to complete the nearly 1,000-step journey to the top. Relax and enjoy the view as we ascend skyward. Our first stop is Chart House Restaurant, serving legendary steaks and seafood as guests overlook the bustling cityscape below as the restaurant slowly rotates 360 degrees. Grab a cocktail, quick drink at Bar 601 and enjoy. Aquí estamos en el Observation Deck. Vamos a ver acá. Esto es la Torre de las Américas, aquí en San Antonio, Texas. No hay mucha gente, eso me gusta. Bueno, no es que me guste, ¿verdad? A mí me gusta estar entre el amontonadero, pero aquí pues te dan más chancito de ver más libremente, ¿no? Para cualquier parte de la ciudad aquí encima de la torre. Estamos a 75 pisos de altura, o 75 niveles, no sé cómo le quieran llamar, pero eso es un montón, ¿eh? Esta parte de aquí es donde estábamos anoche, que es al borde del río, el río que cruza pues varias partes de aquí de San Antonio, Texas, que le llaman el River Walk.
Esta parte está afuera de lo que es el mall aquí en San Antonio, Texas. Y hasta acá, hasta esta parte, es donde llega el Riverwalk. Que les digo, parece que tiene largo 2-3 millas. Así es de que yo creo que aquí es una de las puntas más largas. De aquí hasta el downtown, que es casi el centro del Riverwalk. Bueno, vamos a hacer una paradita rápida. Aquí este parquecito que encontramos en el camino tiene una lagunita. Vamos a ver si hay patos. Ay, pues en todas las lagunas hay patos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hay. ¿Qué tal? ¿No les dije que había patos? Sí hay. Pues resulta que vamos manejando, buscando un lugar donde quitarle el polvo al carro. Y encontramos este parquecito aquí a la pasada. Está padre. Está padre, no está grandecito, ¿eh? No vamos a caminar porque está el calor. Está más o menos como yo digo que a 101 grados. Está caliente. Sí, voy a poner aquí un poquito aquí en la sombra. Porque está que friega el sol. Si se fijan en el color de mi cara, estoy prieto, ¿verdad? Pero no es por quemado del sol, es porque así estoy. No es cierto. Sí, el sol está bien fuertecito y como he estado casi todo el tiempo aquí fuera en el sol, entonces sí me ha atacado fuertecito, pero pues ni modo que me quede comodito ahí en el cuarto del hotel sin hacer nada. Me voy a aburrir. No, hay que salir afuera. Entonces hay que pagar las consecuencias. Y eso lleva a que te quemes la cara, los brazos, que te dé calor. Vaya, pero bueno, volviendo al tema. Ahorita les muestro. ¿Qué tal? Está padre. No hay lanchitas, pero sí hay patos. Bueno, hemos llegado ese lugar, se llama el Marketplace, el mercado, aquí en San Antonio, Texas. No sé qué hay, pero parece que hay tienditas, restaurantes. Déjame cierro el carro. Vámonos. Bueno, ya les voy mostrando, ¿sale? Creo que va a estar padre y divertido. Todavía en el sol. El sol está que quema. Pero bueno, hay que aguantarlo, ¿no? Queremos pasearnos, ahí me va a dejar la luz. Queremos divertirnos, pues hay que aguantarle. Ahorita está a 104 grados. Bien caliente. Bueno, regreso al carro. Se me olvidó algo. Las prisas es lo que trae, ¿no? Pero está padre el día, a pesar de que está bien soleado, bien caliente. Pero cuando andas de callejero tienes que aguantar, como decimos en el rancho, ¿verdad? Hay que aguantar vara. Así es de que vamos a seguirle. Les muestro ahorita aquí lo que es el Marketplace aquí en San Antonio, Texas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es de que tenía que pagar el estacionamiento, pero como no hay nadie quien ayude, hay que textear la información. Ya lo hice, pues ya me voy. Así que ahora cruzo aquí y me voy hasta allá y comienza la diversión. Vamos a ver qué tal está.
pues queríamos entrar al mall, pero está cerrado. Ay, sí, it's closed. Bueno, entonces agarramos otro rumbo diferente. Vamos a agarrar otro rumbo diferente, a ver qué encontramos. Sí, tiene que ser, debe ser un barrilito de sandía. Sí, que va a estar bien rico. Hijo de su madre, qué rico. Ahí está, si se recuerdan, hace ratito les mostré la vista desde arriba para abajo y ahora se los muestro de abajo para arriba. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está de película, ¿no? Bueno, ya son las 10:30 de la noche y seguimos aquí en la calle. Vinimos a dar la última salidita de la noche. Esto es a un ladito de lo que es el Riverwalk de aquí de San Antonio, Texas. Da para la vista, ¿no? Círculo de maletas. ¿Está padre?